Marcos 14 al 29. El muchacho endemoniado. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí le dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a este espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganmelo aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este espíritu? Jesús les contestó: esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. En esta historia, los tres discípulos bajan de la montaña, donde tuvieron una experiencia espiritual especial, singular. Y bajan de la montaña y sin tiempo para nada, les toca aterrizar. Y se estrellan contra la realidad, contra una situación bien difícil. Se ven confrontados con fuerte oposición. Esta historia, Marcos lo incluye aquí para mostrar que ya que queda claro que Jesús es el Mesías, ya que quedó claro que Jesús se acelera para completar la obra de Dios, esa obra que fue iniciada por Moisés y avanzada por Elías, Jesús se está alistando para ir a Jerusalén y sufrir y morir y luego resucitar. Y Jesús les había dicho que ellos, los discípulos, también debían tomar su cruz y seguirlo. Lo que encontraron al bajar de la montaña les mostró que el camino por delante iba a ser difícil. Hasta ahora ha sido más o menos fácil seguir a Jesús, pero a partir de este momento se pone cada vez más difícil. La situación comienza con un problema para los demás discípulos. Antes habían sido capaces de echar a los demonios sin problema, pero este demonio los tenía vencidos. No fueron capaces.
fue una sorpresa desagradable descubrir que parece haber diferentes clases de demonios, algunos más complicados que otros. A veces nosotros también nos sorprendemos al ver que algunas cosas en la vida nos presentan un reto mucho más grande que otras. Jesús no explica mucho qué había pasado, solo que esta clase requiere oración, pues se supone que siempre se oraba al echar demonios. Pero parece que Jesús insinúa que hacía falta una oración especial, como que un tiempo de mayor esfuerzo espiritual, una oración más enfocada y más concentrada. Como Jesús echó al demonio sin problema, podemos inferir que ese tiempo que Jesús estuvo en el monte, para él fue un tiempo de oración intensa. Y Jesús bajó de la montaña con sus fuerzas ampliadas y renovadas. Y así Jesús fue capaz de echar al demonio. Pero los discípulos fueron incapaces de resolver el problema. Y la multitud empezó a frustrarse con los discípulos. Los discípulos habían avanzado mucho como seguidores de Jesús, pero ahora se pone más difícil el andar con Jesús. Nosotros muchas veces pensamos que son los primeros años con Jesús que deben ser los más difíciles y que con el tiempo debe volverse más fácil seguir a Jesús. Pero muchas veces sucede al contrario. Precisamente aprendemos cómo andar con Jesús, pero se nos pone luego un trabajo más difícil. Un trabajo que demanda más fuerza, más valentía, más energía espiritual. ¿Será que nos imaginamos que seguir a Jesús sería como un caminar por el parque? Y Jesús también se queda reflexionando sobre lo complicado que se han vuelto las cosas. Jesús dice a la multitud, ¿cómo puede ser que aún no han aprendido a confiar en Dios? Y Jesús se pregunta, ¿cuánto tiempo más podré estar con ustedes para poderles ayudar? Jesús mismo quedó desalentado de que ellos aún no tenían fe, pues vio la forma de hablar del padre del muchacho, la multitud mirando, curioso a ver qué iba a pasar, pero sin fe, y la inhabilidad de los discípulos. Jesús no encontraba fe adecuada, ni en el Padre, ni en la multitud, ni en los discípulos. Y Jesús se entristece. Jesús hace poco empezó a anunciar que tenía que ir a sufrir. Y ante tanta falta de fe allí, Jesús ahora ve claramente que sin duda le toca ir por el camino de la tristeza, el camino de la cruz, solito, el camino de su llamado para redimir a esta gente perdida. Y la historia enfoca también en el padre del muchacho. ¿Cuántas historias en Marcos hablan de un padre o una madre angustiado por su hijo? Probablemente aquí hay un eco del Padre Celestial que llora por su Hijo amado, Israel. Dios Padre que llora por sus hijos e hijas en todas partes del mundo. El Padre que llora por su único Hijo amado, Jesús, quien en obediencia y en silencio es llevado por sus enemigos a la muerte. El estado de ánimo de la historia se ha vuelto pesado, tenso y muy serio. Todo parece ahora mucho más difícil, exigente, una carga pesada. En la primera mitad del Evangelio de Marcos, mucha gente viene a Jesús, aparentemente con una fe que parece fácil y natural. La gente lo toca y se sanan. Todo parece sencillo. Pero para este hombre, el padre del muchacho, en esta situación, en este momento en la historia de Jesús y su marcha hasta la cruz,
La fe ya no se hace nada fácil. Le cuesta mucho a este hombre. Su clamor: creo, ayuda mi incredulidad. El hombre dice: sí, confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Estas palabras comúnmente las citamos como la oración ideal para alguien que se encuentra entre la duda y la fe. Como que en una sombra, sin saber si estoy viendo bien o no. El hombre observó que los discípulos fracasaron en su intento de sanar a su hijo. Entonces el hombre no está seguro si Jesús mismo lo puede lograr. Su petición es: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Si puedes hacer algo? El hombre tenía muchas dudas ante el fracaso de los discípulos. Pero Jesús, con amor y paciencia, y con ternura y con compasión, le dice: ¿cómo así que si puedes hacer algo? ¿Cómo se le ocurre que si puedes hacer algo? Solamente cree. Solo hay que creer y la cosa se dará. El hombre entonces se encuentra ante una encrucijada. ¿Él cree o duda? ¿Va a creer o va a dudar? Entonces el hombre grita: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuánto nosotros nos identificamos con estas palabras? ¿Cuántas veces oramos a Dios cuando la cosa está bien difícil, medio creyendo, medio dudando, con algo de desespero, pero también con algo de esperanza? Jesús es el Hijo amado, que se acerca su propia muerte y resurrección. En este momento, Jesús reprende al demonio. El demonio deja al muchacho como si estuviera muerto. El texto dice literalmente: Jesús lo levantó y el muchacho se levantó. En el idioma original son dos palabras: levantar y resucitar. Ambas palabras se emplearán luego para hablar de la resurrección de Jesús. Marcos intencionalmente hace un paralelo entre este muchacho que estaba como muerto y es levantado, y Jesús, el amado del Padre, que murió y fue levantado. La historia del muchacho endemoniado vislumbra lo que viene para Jesús. Entonces, en esta historia, Marcos nos está contando que a partir de ahora las cosas se van a poner muy difíciles, pero Jesús finalmente vencerá. El proyecto de Dios de rescatar a su pueblo y de rescatar al mundo por medio de Jesús será exitoso, será un gran triunfo. A Jesús le costará todos sus recursos espirituales y todas sus energías físicas y hasta su vida. Pero Jesús completará su misión, logrará conquistar al enemigo. Jesús tomará su cruz, será fiel hasta el final y traerá el reino de Dios. La gran pregunta para cada uno de nosotros: ¿iremos con Él? ¿O nos quedaremos enredados, confundidos, incapaces de hacer lo que en algún tiempo podíamos hacer? ¿Estamos enfrentando una nueva etapa difícil, como los discípulos siguiendo a Jesús? ¿Necesitamos renovar nuestras fuerzas espirituales? ¿Necesitamos más tiempo en la oración, más intensidad en la oración? ¿Soy capaz de clamar: creo, ayuda mi incredulidad? Cuando lleguemos a ese punto, lo que hay que hacer es pedir ayuda y empezar a caminar. Ayuda mi incredulidad, y tomo un paso más hacia adelante.